Ya está empezando a dar. Gabriel, avisa. Gabriel, listo. Vamos. Discúlpenme, hagan silencio. Vamos a comenzar cuando quieran. Gracias. Sí. Si tenemos poco tiempo, vamos a aprovechar de... El tema es largo, ¿no? Sí. Bueno, buenas noches. Ya los estaba extrañando, que tenía tiempo que no los veía, ¿no? Bueno, el tema de que vamos a tratar esta noche es sobre el mahloket. No sé si ustedes saben lo que quiere decir mahloket. División, discordia, pelea, litigio. Eso más o menos algunos de los significados en castellano de la palabra mahloket. Pero nosotros también vamos a determinar su raíz en hebreo, vamos a ver de qué letras consta la palabra mahloket. Todos esos detalles vamos a comenzarlo a ver, ¿verdad? Para poder entender. ¿Ah? Sí, yo soy abogado, sí. No, por eso es... Sí. No, por eso digo, ¿no? Ajá. Bueno. Vamos primero a recurrir al sentido común. A cualquier persona que esté en sus cabales, vamos a decirlo así. Si le preguntaran, ¿cómo es preferible vivir? ¿Con mahloket o sin mahloket? Cualquier persona en su sentido común va a decir, por supuesto, uno prefiere vivir en paz, sin tener peleas con nadie, sin tener discusiones con nadie. Uno prefiere vivir tranquilo, lo que normalmente nosotros decimos como vivir tranquilo. Eso es desde el punto de vista lógico. Ahora, obviamente, hay ciertas cosas que hay que aclarar. De acuerdo a la Torah, se considera como una verá mitoraita. ¿Qué quiere decir? Una verá que está directamente, una transgresión que está directamente escrita en la Torah, que está, que se encuentra, el mahloket se encuentra directamente escrito en la Torah. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay absolutamente ninguna duda de que la voluntad de Akadosh Baruj Hu es de evitar y alejarse del mahloket a cualquiera que sea el precio. Vamos a entrar con el detalle a lo que me estoy refiriendo. Normalmente, la gente cuando entra en mahloket, primero vamos a verlo desde el punto de vista interno, el mahloket interno de la persona con las personas que están a su alrededor, con su familia, ¿verdad? Y vamos a ver al principio que normalmente la gente tiene tendencia a buscar causas aparentes de su mahloket. Cuando ve que no tiene paz dentro de su familia, dentro de su casa, busca causas aparentes. ¿Qué quiere decir? Va a donde el Rab y empieza a decirle, mire Rab, yo quiero que usted me revise la mezuzá, que tengo muchas discusiones en mi casa, tengo problemas con mi esposa o tengo problemas con mis hijos, yo quiero que revise la mezuzá a ver si hay algún error en la mezuzá, en alguna palabra o alguna cuestión. Algunos recurren a llevar los tefelín y dicen, mire, yo quiero que usted me revise los tefelín porque ya han pasado algunos años, quiero revisar a ver si hay algún error en los tefilín. Otros, ¿verdad?, que van más hacia la Kabbalah, se ponen una cintica roja, ¿verdad?, para alejar malos espíritus y cuestiones de esas, creyendo de que la razón del problema del mahloket radica precisamente en esa situación. Y cualquier tipo de seculot, cualquier tipo de subterfugio que utilizan desde el punto de vista religioso para tratar de alejar el problema. Pero si uno va a donde un rabino serio, se va a encontrar de que la solución del problema no está ahí en absoluto. Tú puedes tener la mezuzá perfecta y sin embargo tener mahloket en tu casa. El mahloket te lo estás causando tú. Uno tiene que ser responsable de sus actos. Uno tiene que entender que la causa fundamental del mahloket es de uno o de las personas que están a su alrededor. Pero recuerden que para que haya una pelea se necesitan por lo menos dos. Afilu, si otra persona es la causante del mahloket, si tú estás dispuesto a que el mahloket no comience a crecer, tú puedes lograrlo. Tú puedes lograr evitar la pelea, ¿verdad?, si pones de tu parte. Por supuesto, eso amerita un esfuerzo inmenso, pero es evidente que eso se puede lograr. ¿Cuáles son las causas reales del mahloket? Vamos a tratar de analizar las causas reales del mahloket.
Porque a través de un diagnóstico de lo que podemos entender como discordia, pelea, ¿verdad? A través de ese diagnóstico podemos descubrir las causas reales, atacar esas causas y de esa manera matar el mal, ¿verdad? Las causas reales del mahloket son fundamentalmente las mitot, los rasgos de carácter de la persona, la arrogancia, el orgullo, los celos, ¿verdad? Los deseos desenfrenados, y la Torá escribe cualquier cantidad de cosas sobre eso. Pero nosotros no vamos a entrar en ese punto específico, primero porque no tenemos tiempo y no es el objeto de la charla, pero sí es importante saber que la persona tiene que saber controlar su carácter, tiene que trabajar en su carácter, en sus rasgos de carácter, para poder evitar las discusiones y las discordias dentro de la familia y entre los amigos, vamos a decirlo así. Ahora yo quiero insistir en la dimensión del problema, de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de mahloket y cuál es la opinión de la Torá con respecto a este aspecto. Hay una Gemara que dice textualmente, oigan esto, hay una Gemara que dice textualmente que el mahloket aleja 100 oportunidades de parnasá. Si tú te peleas con tu mujer, o te peleas con tus hijos, o te peleas con tu socio, o entras en discordia con las personas que están a tu alrededor, se te van de la mano 100 oportunidades de parnasá. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que tengamos una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, o sea, de la trascendencia de lo que tiene el mahloket. Oigan bien, en la Torá, cuando Am Israel recurre al becerro de oro, el maná seguía bajando del cielo hacia abajo, ¿verdad? Pero cuando ocurrió el mahloket de Korach, cuando ocurrió la pelea de Korach, ¿verdad? Que ahí es una escuela de política ahí. Cuando Korach se le revela a Moshe Rabbenu y quiere usurparle el poder, ahí paró el maná. Para que ustedes vean la trascendencia de lo que significa el mahloket. El Shelach HaKadosh, un jajam muy importante, dice lo siguiente: no existe mahloket pequeño. Claro, tú podrías pensar, quería hacer una aclaratoria. Para demostrar que el mahloket viene de la Torá, hay un pasuk en la Torá que dice específicamente que las personas deben negarse a ser como Korach, que bajo ningún concepto la persona debe imitar a Korach. Todos saben quién es el personaje este de Korach. Entonces, nuestros jajamim interpretan ese pasuk diciendo, Hay gente que no. Korach era un primo hermano de Moshe Rabbenu, ¿verdad? Es una cosa que pasa todos los días hoy en día aquí en Polonia. Era un primo hermano de Moshe Rabbenu que pertenecía a la tribu de Leví y que en principio tenía los mismos derechos que Moshe Rabbenu y Aarón Cohen para detentar los cargos de poder que ellos tenían. Por ejemplo, Moshe Rabbenu era el líder de Am Israel y la función fundamental de Moshe Rabbenu era sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la redención, llevarlo a la tierra de Israel. Aarón Cohen era el Cohen Gadol, y de ahí viene la tribu de los Kohanim. La tribu de los Kohanim, los que nosotros hoy conocemos como Kohanim, son los descendientes de Aarón Cohen. Ahora, Korach era primo hermano, y él decía, un momentico, ¿por qué se reparten el cogollo? ¿Por qué se reparten ellos el poder entre esta familia? Yo también tengo derecho a participar aquí. Y Korach pretendía tener el cargo de Moshe Rabbenu. Para eso él alió más o menos a 250 voluntarios, ¿verdad? Que se rebelaron frente a Moshe Rabbenu, y ahí habla todo un episodio, cómo se resuelve el problema y todas las cosas que ocurrieron. Pero en realidad todo era falso, todos los argumentos de Korach eran falsos. Eso es lo que representa verdaderamente un mahloket, y en la Torá está claramente definido ese punto del mahloket. Es decir, tratar de buscar un litigio y una discordia sin necesidad. El Shelach HaKadosh dice que no existe mahloket pequeño. Tú podrías haber pensado que como la fuente de la Torá del mahloket está en el caso de Korach, ¿verdad? Tú dices, bueno, la Torá considera de que mahloket solamente son casos que incluyen a toda la comunidad o a un grupo grande de personas. Pero si yo me pongo a discutir con alguien, o dejo de saludar a un amigo mío, o dejo de hablar con un hijo mío, o me peleo con mi mujer, ¿verdad? Yo, Baruch Hashem, no me champeo, aunque hable en primera persona. Entonces, aun cuando haga todas esas cosas,
Aun cuando la persona haga todas esas cosas, dice, esas cosas son pequeñas, eso a la Torah no le importó. No. Vino el Shelah HaKadosh y dice, cuidado. No existe mahloket pequeño. Y voy a hacer un equivalente que mucha gente no le gusta hablarlo, pero yo sí lo voy a decir. ¿Saben una buena comparación con el mahloket? El cáncer. Por eso es que dice aquí que no existe mahloket pequeño. ¿Cómo comienza un cáncer? Un cáncer comienza por una célula microscópica que crece fuera del código preestablecido en el ADN, ¿verdad? Y comienza a reproducirse con el tiempo y se convierte en un tumor, o sea, en el caso de que se convierta en un tumor maligno, va creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega un punto en que ya no hay nada que hacer. Ahora, si se llega a diagnosticar a tiempo, si se llega a ver en sus primeros estadios, en su comienzo, ¿verdad? Si se puede llegar a atacar el tumor y salvar a la persona. ¿Qué quiere decir? Desde el principio, oigan bien esto, ¿cuál es la posición de la Torah aquí con respecto a esto? Nunca dejes atos sin atar. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si por alguna circunstancia no saludaste a fulanito de tal porque se te olvidó o porque se te pasó, y esa persona en cierto sentido se manifestó molesta, trata de resolver ese problema. Trata de hablar, oye, ¿tú por qué no me estás saludando? Mira, disculpa, de repente yo no te saludé porque se me pasó. No te pongas con el orgullo, ¿y él por qué no me saluda a mí primero? Un yehudí no se puede dar el lujo de que una sola persona, oigan bien lo que le estoy diciendo, no se puede dar el lujo de que una sola persona le voltee la cara. Y todo el mundo tiene su cuenta, no, yo tengo mis enemigos, pero bueno, yo los tengo controlados. No. Aquí se trata de que no puedes tener ningún enemigo bajo ningún concepto, y menos de tu familia. ¿Cuántos casos nosotros no hemos visto de familias que tienen hermanos que tienen peleándose durante 20 y 30 años? Lo aleno, ¿ah? Durante 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y si, por ejemplo, a los 15 o los 20 años se reconciliaron, ¿quién te paga esos 15 años que perdiste de relación con tu familiar? Todas las alegrías que pudiste haber tenido con tu familia, si las alegrías no las vas a tener con tu familia, ¿con quién las vas a tener? ¿Ah? Y te puedo asegurar que muchas veces, después de que se pelearon 15 o 20 años, tratan de recordarse por qué comenzó el problema y ni siquiera se acuerdan. Oye, ¿qué fue lo que hizo que al principio yo dejara de hablarme con mi hermano? Increíble. Muchas veces ni siquiera saben cuál fue la causa, pero en la medida en que pasó el tiempo, la separación cada vez se afincó mucho más. Fíjense, Rav Pinchas mi Koritz debe ser una zona de Europa Oriental donde él provenía. Este jajam, él decía, en el lugar donde haya habido un mahloket, no solamente que tú no puedes pasar por ese lugar, él prohibía que si dos Yehudim se peleaban en un lugar específico, él prohibía que cualquier judío pasara por ese lugar. Pero además de eso, prohibía, oigan bien, porque si seguimos el consejo de este Rab, las sinagogas se quedarían vacías y los clubes se quedarían vacíos, nadie podría entrar. ¿Por qué? Porque él dice, pero para que ustedes vean la intensidad de lo que tiene el mahloket y la gravedad del punto que estamos hablando. Él decía que si dos Yehudim se pelean en un lugar, no solamente que está prohibido pasar por ese lugar, sino en un perímetro de 60 metros alrededor, en un radio de 60 metros no puede pasar absolutamente ningún Yehudí ahí. Por el solo hecho de que se hayan peleado dos Yehudim en ese punto. Estamos captando la gravedad de lo que estamos hablando y la influencia negativa. Estamos hablando de radioactividad pura. Imagínense que tenemos una radioactividad nuclear en un lugar y todo el mundo se escapa, como pasó en Chernobyl o en Japón, que todo el mundo se escapó del lugar donde había alguna sospecha de que pudiera haber radioactividad y nadie se acercaba. Igualito tenemos que hacer con el mahloket. Yo traje aquí unas letras para poder entender la dimensión de lo que estamos hablando del mahloket. Si ustedes observan, la palabra mahloket se escribe Mem, Het, Lamed, Tet. Ok, fíjense.
esta es la primera letra del Mahloket, la Mem. ¿La ven? Ok. Ustedes van a ver que la Mem tiene la particularidad que está cubierta por todos sus lados. Pero en su base tiene un pequeño huequito, este que está aquí. Tiene una apertura muy finita en su base. Así comienza el Mahloket. El Mahloket es como una trampa resbaladiza que se mete por el huequito y entra. Como un virus, como un virus microscópico que se mete adentro y muchas veces ni siquiera te das cuenta. Se mete por adentro. Así comienza la Mem de Mahloket. Una vez que él entra adentro, tiene propiedad de autoalimentarse y reproducirse. Ustedes creerán que yo estoy inventando lo que estoy diciendo, pero los que hayan vivido el Mahloket se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Tiene la propiedad de reproducirse adentro, y él va creciendo, haciendo de que esta base se abra para que pueda tener una apertura mayor y pueda sobrevivir adentro. Y por eso es que viene la Het. Exacto. Aquí está la Het. Van a ver que la base está abierta. Esto es una explicación cabalística, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Pero la estoy trayendo con la única finalidad porque es muy didáctica, para que podamos entender la dimensión del problema de Mahloket. Fíjense que aquí las bases están abiertas. Al principio era cerrada y después las bases se hicieron abiertas. ¿Qué quiere decir? De que él fue desarrollándose y cada vez entra más. Y lo que entra no es nada bueno. Todo lo que entra es de carácter negativo. ¿De acuerdo? Después, ¿qué viene? ¿Ah? La Lamet. Aquí se me cortó un poquito la Lamet. Ustedes ven que la Lamet tiene un cuellito que va para arriba, ¿no? Bueno, imagínense que este cuellito que está aquí sube más para arriba. Ok, ¿qué pasa? El efecto es que después de que se va reproduciendo y desarrollando el Mahloket por adentro, tiende a ir hacia arriba. O sea, tiene una energía propia, ¿verdad?, que lo mueve hacia arriba. Y lo hace todavía más grande. Y va aumentando y va en aumento con el tiempo. Es decir, que si tú dejas el Mahloket dormido, él va a seguir aumentando. Y va a llegar un momento en que tú prácticamente no puedes luchar contra él. ¿Cuál es la que viene después? No, la Kuf. La Kuf. Exacto, la Kuf. Fíjense la Kuf. La Kuf, ustedes ven que aquí hay un espacio blanco, ¿no? Porque, o sea, no podemos tener el milagro que se suspenda el palito aquí en medio, ¿no? Ok, aquí hay un espacio en blanco. Quiere decir de que, según la Lamet, ese virus que entró va hacia arriba, pero se encuentra atrapado dentro de una caparazón, ¿verdad? Y lleva a la persona hacia abajo, lo tira hacia abajo, o sea, está metido dentro de ti y te tira hacia abajo. Cuando te tiras abajo, quiere decir que continuamente te está haciendo daño, está minando tu tranquilidad mental, está minando tu paz, está minando tu felicidad, está minando todo lo que tú eres. Te puede llevar a consecuencias, ¿verdad?, impredecibles. Y después terminamos con esta letra que es la Tav. Aquí tenemos la Tav. Fíjense qué particularidad tiene la Tav. La Tav representa estabilidad. Tiene dos cimientos. Es como si tú, cuando vas a hacer un edificio, primero pones los cimientos para que esté bien sostenido dentro del suelo y no haya nada que lo pueda tumbar, ¿verdad? Él, una vez que crece, y así hace el cáncer también. El cáncer crea su propio sistema inmunológico, ¿verdad? Y busca la forma de defenderse y de mantenerse dentro del cuerpo humano hasta que lo destruye. Igual ocurre con el Mahloket. Aquí la Tav representa estabilidad. Tiene dos patas bien puestas y esta se extiende todavía, ¿verdad? Y se mantiene como diciendo, vine aquí para quedarme. Yo de aquí no me voy. Sácame a ver si puede. Mira a ver cómo haces para sacarme. Otro punto que quería decir aquí. La raíz de la palabra Mahloket viene de Haluk. ¿Qué quiere decir Haluk? Haluk quiere decir división, dividir, partir, ¿verdad? Separar. Y fíjense que toda la creación está hecha de una manera. Akadosh Baruj Hu nos hizo a cada uno de los que estamos aquí distintos.
Pero la finalidad de la creación es que todas las personas son distintas y tienen que hacer un esfuerzo por unirse. Tienen que ceder de parte y parte para tratar de unirse. La tendencia de la creación es que todo lo que está separado tiende a la unidad. Pero eso no viene solo. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr la unidad. Esa unidad que cuesta tanto esfuerzo lograrla, ¿verdad? El Mahloket, con poquito trabajo, logra desunirla. Igual que un bosque que duró 100 años en crecer, en 15 minutos se puede ir en un incendio. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la gente tiende a menospreciar el Mahloket como tal y se descuida. Y cree que es una cosa pequeña, el hecho de que alguien no me salude, el hecho de que llevo un mes sin hablar con mi hijo, el hecho de que llevo 3 semanas sin hablar con mi papá y yo no tengo nada que hablar con él de esto ni de nada. Eso, hasta la gente se acostumbra a esa situación y lo ve como algo normal. Y hay quien dice que la raíz de la palabra Mahloket es halak. Halak significa resbaladizo. ¿A qué se refiere resbaladizo? El Mahloket, al igual que el cáncer, no es que uno lo busca. Muchas veces uno se resbala, es como si uno se metiera en un tobogán, en una pendiente, y sin darse cuenta se mete dentro de un lugar, ¿verdad? Como si tuviera un tobogán frente a una piscina de arena movediza. O sea, sin darte cuenta te resbalas en el tobogán y comienzas a meterte en un mundo lleno de negatividad, ¿verdad? Que cada vez se te hace más difícil lograr salir de allí. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer para luchar contra el Mahloket? La más obvia es trabajar con las mitot, pero trabajar con las mitot es muy difícil. Una persona que sea avara o que sea celosa no se puede cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Una persona que sea arrogante no puede tampoco de la noche a la mañana ser una persona humilde, y nosotros sabemos por experiencia, por máxima de experiencia, que eso no es común que ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder luchar contra el Mahloket? Lo más importante es tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son las medidas de precaución? Uno tiene que ser tiene que afinar mucho la vista y captar cuando se encuentra en un momento específico el Mahloket y alejarse inmediatamente de él. Es decir, lo máximo que uno puede hacer frente al Mahloket es tratar de evitarlo a cualquier precio. No confiarse con él. No acostumbrarse a convivir o dejarse enganchar del Mahloket. Tiene que alejarse del Mahloket inmediatamente cuando lo vea. No puede permitir estar cerca del Mahloket bajo ningún concepto. Y además de eso, tiene que pagar si es necesario. Le voy a dar un caso que me comentaron de un caso que ocurrió en Nueva York, que puede ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Un Mahloket que ocurrió de un señor con su vecino. Un señor que recibía el New York Times durante todo el año, pagaba una suscripción de, no sé si eran $65 al año para poder recibir el periódico durante todo el año, ¿no? Total, de que todas las mañanas le llegaba el periódico del New York Times a este señor. Este señor más o menos se levantaba como a las 7 de la mañana y entre las 7 y 8 y media se iba para su trabajo. El vecino que está al lado se dio cuenta que él se levanta a las 7 de la mañana y el vecino se levanta a las 6 de la madrugada. ¿Tú escuchaste más así? ¿Qué fue lo que hizo el vecino? Él analizó la situación y dijo, bueno, mira, voy a hacer lo siguiente, como yo me levanto a las 6 de la mañana, yo voy a agarrar el periódico de mi vecino, lo voy a abrir, lo voy a leer y después lo vuelvo a tapar, se lo vuelvo a enrollar y se lo dejo en la puerta del vecino. No hay ningún problema. A medida que van pasando los días, el vecino que está pagando la suscripción se está dando cuenta que el otro le está leyendo el periódico y le va a reclamar y le dice, ay, ¿qué es lo que pasa? Y dice, tú no puedes pedir tu suscripción para leer tu propio periódico. ¿Por qué tú vas a leer mi periódico? Es un periódico mío que yo leo la suscripción. ¿Cuál fue el argumento del otro? Y dice, bueno, pero a ti ¿qué te perjudica que yo lea tu periódico?
De todos modos, tú te levantas a las 7 de la mañana, tú tienes impecable tu periódico todas las mañanas y a las 7 lo puedes leer sin ningún problema. El otro estaba indignado, dice, pero ¿será posible? ¿Cómo tú te atreves a decirme una cosa así? ¿Qué hizo este señor? Fue a donde el Rab. Se van a quedar más impresionados por la respuesta que le dio el Rab. Perdón, ¿quién fue el rap? El que pagaba la suscripción del periódico. El afectado. Porque el otro estaba tranquilo leyendo su periódico toda la mañana. Como sabía que el otro no iba a madrugar a las 6 de la mañana, él estaba tranquilo, él seguía leyendo su periódico. Era judío también. Los dos eran judíos, sí. Entonces, él va donde el Rab y le dice, mire Rab, me está pasando esto, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver este problema? El Rab se le queda escuchando y le dice, mire, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Cuánto cuesta la suscripción del periódico? Más o menos cuesta como $75 al año. Dice, agarra $75 tuyo y paga la suscripción de tu vecino. El hombre se queda todavía más desconcertado. ¿Cómo es posible? ¿Qué? Ahora yo tengo que pagar la suscripción del otro. Este señor que es el que me está leyendo mi periódico, ¿verdad? Él es el que me está perjudicando a mí. Él se está leyendo un periódico que yo estoy pagando y todavía yo tengo que pagarle a él el periódico de él. ¿Sabe lo que le dijo el rabino? Vale la pena. Te está saliendo barato. Paga los 75,000, los 75. Paga los $75. No, o sea, me equivoqué, no me equivoqué, pero vale la pena la equivocación. A fin los 75,000 los vale. ¿Ok? Vale la pena pagar los $75 y evitar el machloket con el yehudí. Esa amargura que te iba a traer meterte en una pelea que podías llegar hasta las manos con el vecino. Y el vecino lo vas a tener al lado todos los días. Vale la pena pagar esos $75 y evitar la pelea con el otro yehudí, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? El hombre dijo, bueno, Rab, no entiendo absolutamente nada, pero voy a hacer lo que usted está diciendo. Efectivamente, él pagó los $75 de la suscripción. ¿Cuál fue la reacción del otro yehudí? Se quedó en shock cuando vio que de repente le empieza a llegar el periódico. Y investiga, dice, bueno, ¿y quién es el que está pagando esta suscripción? Dice, no, te la está pagando el vecino. Y entonces la reacción del otro fue pedirle disculpas. Mira que en realidad yo no, perdóname, a mí me pareció que yo no te estaba causando ningún daño. Yo la verdad, bueno, hoy en día estoy reflexionando, discúlpame, y al final se resolvió el problema. Pero quiero que quiero insistir en el punto que les estoy diciendo, de que es muy importante entender de que cuando una persona tiene el machloket, lo que menos importa, créanme lo que le estoy diciendo, o sea, desde el punto de vista de Jajamín, porque tú te vas a en el mundo donde nosotros vivimos no se piensa así. En el mundo donde nosotros vivimos, lo primero que te preguntan, ¿tú tienes razón o no tienes razón? En el mundo de la Torah, lo que menos importa es la razón. Porque el machloket per se tiene un poder negativo muy fuerte. Entonces, eso es como cuando a uno, le viene un tumor, uno no pregunta de dónde viene, ni quién se lo trajo. Uno lo que le importa es extirpar el tumor a cualquier precio. Y esa es la actitud. Y créanme, se ve un poco absurdo lo que yo estoy diciendo, pero si lo aplicamos en nuestra vida personal, vale la pena. Y no te puedes imaginar la cantidad de problemas y sufrimientos que te ahorras en la vida si llevas la actitud que recomienda nuestro Jajamín en ese aspecto. ¿Cuántas veces uno que piensa de acuerdo a la forma como pensamos todos en esta sociedad? Bueno, pero ¿por qué este señor? Esto es injusto lo que me están haciendo. Uno lo primero que piensa es injusto lo que me están haciendo. Y eso lo lleva a seguir peleando y peleando y peleando. Ya que ella me preguntó que si yo soy abogado, yo tengo 30 años en el ejercicio. Y una de las cosas que yo decidí es dejar de ser abogado litigante. Porque no aguantaba el ambiente de destrucción que había dentro de ese ambiente. Me hacía daño. Es verdad. No solamente eso, yo he presenciado cómo se han acabado familias, cómo se han acabado matrimonios, cómo se han acabado cualquier cantidad de cosas por culpa del machloket. Yo mismo he presenciado cómo una persona, ¿verdad?, comienza por un litigio de $300,000 y termina gastando $500,000 en abogados. Eso lo he visto yo, no me lo han contado. Y he visto
Entre los abogados hay un dicho que dice que es preferible un mal arreglo con un buen pleito. Imagínate, si los abogados lo dicen, ¿cómo será con la gente normal? Y hay una maldición gitana que dice que entre abogados te vean, ¿no? Entre abogados te vean. O sea, una maldición gitana, como diciendo, esa maldición gitana, valga la observación. ¿Por qué dice entre abogados te veas? Porque lo que menos importa es que hayas ganado el juicio. Si tú te metes en un juicio y ganaste, mentira, perdiste. Por más que hayas ganado en el juicio, nadie te quita todo el sufrimiento y todo lo que pasaste en el interín mientras estabas peleando. ¿Y qué es lo que te dice Jajamín? ¿Qué es lo que te dice Jajamín? Señor, cuando comience el Mahloket, agárralo desde el principio. No dejes que se desarrolle. No te olvides que Él camina solo. Él no está dependiendo de ti. Y el mundo está lleno de Mahloket. La Torah está llena de Mahloket. Solamente llevamos 2 parashiyot. Ya la parashá pasada vimos el Mahloket entre Adán entre Ebel y Caín. Y ahora estamos viendo la parashá de Lech Lechá, el Mahloket entre Abraham y Lot. ¿Cuál fue la actitud de Abraham cuando los pastores de Lot comenzaron a discutir con los pastores de Abraham? Estaba comenzando el Mahloket. ¿Tú te crees que Abraham no podía destruir a Lot en unos días? De hecho, hizo una guerra para salvar a su sobrino y la ganó. Él podía haber peleado. ¿Qué fue lo que hizo Lot? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham dijo, cortó por lo sano desde el principio. Así tenemos que aprender de la Torá. Nosotros tenemos que aprender de la Torá. No de la revolución del siglo XXI. Tenemos que aprender de la Torá. ¿Qué dice la Torá? Abraham vino inmediatamente cuando vio que estaba empezando la discusión y la discordia con Lot. Inmediatamente fue a donde Lot y le dijo, mira, ven para acá, Lot. ¿Tú ves todo ese terreno que está ahí? Hay espacio para los dos, no te preocupes. Todo ese horizonte que tienes ahí da para todo. Agárrate todo esto que está aquí para ti. No hay ningún problema. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Hay para todo. Yo voy a vivir de este lado, tú vives de este lado, pero no quiero pelearme contigo. No quiero problemas contigo. Lot aceptó. Y no es que Abraham le tuviera miedo a pelear. Abraham, cuando tuvo que salvar a Lot porque lo tenían secuestrado los sodomitas, ¿verdad? Entró en guerra con 5 pueblos y ganó. Pero era una guerra necesaria. Pero tú vas a querer un Mahloket con tu sobrino, con tu familia. ¿A cuenta de qué? Yo he visto casos de familias que son enemigas y han pasado toda su vida, tienen prohibición. He visto familias hasta por 4 generaciones que han prohibido que sus hijos, ¿verdad?, se vean con sus primos. Y están peleados hasta los primos terceros, los primos cuartos están peleados. Y llevan el mismo apellido. Hasta los primos amigos. ¿Ah? Hasta los primos amigos. Bueno, imagínense. Y eso todo lo logra el Mahloket. Y ustedes creen que sale ganando, y les puedo decir, la Torá garantiza al 100% que siempre vas a salir perdiendo. No hay forma de salir ganando en un caso de esos. Oí a Rafi Isaac Franz haciendo un comentario de 2 hermanas que tenían 20 años peleándose, y una de las hermanas estaba enferma, ya estaba desahuciada, se estaba muriendo, y esta hermana que estaba muriendo mandó a llamar a la otra hermana que estaba peleada. Si no fuera porque lo oí de Rafi Isaac Franz, no me atrevería ni siquiera a decirlo. Más allá, una cosa que ocurrió en la vida real. Esta hermana cuando fue, o sea, ya le dijeron, mira, se está muriendo, la mesquina se está muriendo, vete a ver a tu hermana que se está muriendo. Cuando va a ver a la hermana que se está muriendo, le dice, o sea, la hermana en su lecho de muerte le dice así, ven para acá. Cuando la hermana se le acerca, ¿qué le hizo? La escupió. Fíjate hasta qué punto. Tranquilo, yo no le voy a decir a nadie quién fue. No, pero fue oportuno, no te preocupes. O sea, para que tú veas hasta qué punto llega, hasta qué punto y qué intensidad
puede llegar a tener el Mahloket. Ahora, yo quiero hablar sobre un punto que es un poquito largo y voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. ¿Ustedes quieren ver lo que significa de verdad el Mahloket? Vamos a ver el Mahloket desde el punto de vista de nuestro pueblo, de Am Israel, con la nación árabe, para que podamos entender verdaderamente lo que es un Mahloket. Y quiero que entiendan una cosa. En la década de los 40 y en la década de los 30 también, cuando se comenzaba a gestar el movimiento de nacionalismo, el movimiento nacional judío del sionismo, muchos jajamim estuvieron en contra de ese movimiento, pero no porque consideraran de que Am Israel no tiene derecho a la tierra de Israel. Haz de Jalila. Jajamim son los primeros que sostienen de que Am Israel tiene derecho a la tierra. La razón fundamental por la que Jajamim no querían que ese movimiento siguiera los pasos que tuvo, ¿verdad? Era porque Jajamim advirtieron desde un principio: no se metan en eso, no se metan en ese rollo, porque van a entrar en un Mahloket impresionante. Ustedes no se imaginan las dimensiones de lo que tiene ese Mahloket. Ya Jajamim desde hace 70, 80 años previeron lo que hoy en día nosotros estamos viviendo en la comunidad internacional. Y esa fue la razón fundamental por la que hubo oposición de gente de la Torá, y obviamente porque ese movimiento no tomaba en consideración la participación de Akadosh Baruj Hu en los acontecimientos que ocurrían para esa época. Pero no vamos a entrar en ese detalle, porque eso es una discusión que se tiene que discutir en casa, adentro, y como esto puede salir afuera, los problemas internos los discutimos entre nosotros adentro, no los llevamos afuera. Y ese no es el problema que yo quiero plantear aquí. El problema que yo quiero plantear aquí es para que ustedes vean lo que significa un Mahloket. Israel, desde un principio, desde que comenzó todo este movimiento del nacionalismo judío, vamos a decirlo así, siempre quiso buscar la paz con sus vecinos. Yo tengo aquí registrado aproximadamente 10 intentos, los voy a referir en forma muy cortica, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. El nacimiento del Estado de Israel como Estado constitucional ocurre en 1920 en la conferencia de San Remo. Y el precursor de ese acuerdo en la conferencia de San Remo fue la famosa Carta Balfour en el año 1917. ¿Ok? La de Lord Balfour. O sea, donde reconoce un derecho preexistente de Am Israel. No está creando un derecho nuevo. Reconoce un derecho preexistente de Am Israel sobre la tierra de Israel. El derecho del pueblo judío a tener un hogar nacional judío, como dice textualmente ahí la carta. Ahora, desde el punto de vista del derecho internacional público, ese derecho se reconoce en 1920 en la conferencia de San Remo. Y ahí se crea lo que se llama el Estado de Israel, que ellos lo llaman Palestina, pero lo llaman Palestina, ¿por qué? Porque desde la invasión de Roma, en el segundo Bet HaMikdash, esa área de Eretz Israel se llamó Palestina, que es esto que está aquí, toda esta área que está aquí. Pero no quiero entrar en detalles con respecto a eso. Ahora, oigan bien, porque quiero decirles algo que me arriesgo a decir que el 98, por no decir el 99% de los Yehudim desconocen. Contado con los dedos de las manos son personas que llegan a conocer este secreto que yo les voy a decir ahorita. En el año 1937 hubo la famosa Comisión Peel, donde la delegación judía estaba dispuesta a cederle a los árabes mucho más allá de lo que hoy en día llaman con los territorios ocupados. ¿Cuál fue la reacción de los árabes? No. Dijeron que no. Pero no solamente eso. El Ayamina al-Husseini, que era el representante del mufti de los árabes que vivían en ese lugar, porque recuérdense que el pueblo, lo que llaman el pueblo palestino, ese pueblo palestino comenzó a llamarse así después del año 67. Ahí fue que ellos comenzaron a identificarse como pueblo palestino. Antes de eso, quien tiene un poquito de más de edad aquí, se acuerda que antes no existía eso. Antes existían los árabes que vivían en los territorios. Es más, hasta el año 67 los territorios ocupados estaban ocupados por los árabes. Era la franja occidental estaba ocupada por Jordania
y la franja oriental estaba ocupada por Egipto, que es Gaza. Se les llamaba refugiados. Sí, los refugiados que vivían en los países árabes. ¿Ok? Esa comisión Peel le ofreció mucho más allá de los territorios ocupados a los judíos y ellos simplemente se negaron. No solamente eso, que en el año 41, entre el 37 y el 41, ¿cuántos años hay? 4 o 5 años, ¿no? 4 años. 4 años después, este elemento, Hayamin al-Husseini, se reúne con Hitler para que él se encargue de terminar el trabajo y extermine a todos los judíos que viven en Eretz Israel y Mashemon. Y hay fotos donde está la reunión de al-Husseini con Hitler y Mashemon. En el año 47, hay mucha gente que tiene confundido lo que es la resolución del año 47. Todo el mundo cree que el Estado de Israel se creó en el año 47. Ese es el mito más grande que se han encargado de crear los árabes con respecto al mundo entero. Eso es mentira. El Estado de Israel, el Estado de Israel existe desde que en la Perashá de Lech Lecha, desde que Akadosh Baruj Hu le dijo a Abraham Avinu, ¿verdad?, que vaya a este territorio y que él iba a estar en ese territorio y que el territorio donde estaban las tribus de Canaán iba a pertenecer a él. Desde ese momento existe el Estado de Israel. Pero desde el punto de vista de las naciones del mundo, el Estado de Israel legalmente existe desde el año 1920. ¿Saben qué fue lo que pasó en el año 47? En el año 47 hubo un proyecto de un pacto, porque como vivían árabes que estaban dentro del área que le correspondía a los judíos y estaban peleando con los judíos, dice, mira, para evitar la guerra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerquear, como hicimos en Jaquetía, y vamos a darle la parte donde viven ellos, se lo vamos a ceder a ellos y nosotros vamos a quedar con la otra. Pero los árabes no aceptaron. Lo único que ocurrió en el año 47 fue el fin del mandato. El mandato, para que ustedes entiendan lo que es un mandato es como, por ejemplo, hay un niño que tiene 15 años y tiene un patrimonio de $3 millones y le nombran un tutor que se encargue del niño y que le maneje el dinero al niño, porque el niño todavía no tiene capacidad de manejar ese dinero. Ahora, cuando el niño tenga mayoría de edad, este señor va a renunciar a su mandato y va a dejar al muchacho a los 18 años que le administre su bien, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con el mandato. En un principio el mandato lo tuvieron los ingleses renunciaron al mandato en el año 47, ¿verdad? Y en ese mismo año 47 lo agarró las Naciones Unidas. En la resolución de noviembre del 47 es cuando las Naciones Unidas renuncia al mandato y le dice a Israel, le dice al pueblo judío, ya se acabó el mandato, quédense ustedes con el territorio. Ya ustedes pueden administrar el territorio que es de ustedes, que siempre fue de ellos, simplemente que había un curador que se encargaba de administrarlo, pero el territorio le pertenecía al pueblo de Israel. ¿Entiende? Es lo que se llama la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, que ocurrió antes del año 47. En el año 67, ¿verdad?, ¿qué pasó? Bueno, quiero decirles una cosa. Cuando sale la resolución del año 47, los países árabes le declaran la guerra a Israel, ¿verdad? Y ahí es donde se dan los famosos territorios ocupados. Eso es mentira. Esos territorios no son ocupados. Esos territorios legalmente siempre le pertenecieron a Israel. Y yo he escuchado por televisión a este Obama diciendo directamente, el mismo Obama, Israel tiene que devolver los territorios ocupados del año 67. ¿Y tú te crees que Obama no tiene asesores que le puedan decir que en realidad esos territorios siempre le pertenecieron a Israel? Eso es más cloque, señores. Eso es más cloque. Cuando tú ves que el presidente de la potencia más poderosa del mundo llama a esos territorios ocupados y exige que Israel tiene que devolver unos territorios que le pertenecen, ¿verdad? Tú ves ahí verdaderamente la raíz del masloque, del odio que se ha ido generando. Lo dijo la misma Golda Meir. ¿Qué fue lo que dijo Golda Meir? Golda Meir dijo una gran verdad. Ella dijo, ¿tú sabes cuándo va a haber paz en Israel? Cuando los árabes, porque palestinos, ese término palestinos es un término moderno. Cuando los árabes quieren más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros.
Hasta ese punto llega el Mahloket. Hasta ese punto llega el Mahloket, y nosotros lamentablemente tenemos que vivir con esa carga día y día. Querramos o no querramos, a todos nosotros nos afecta lo que ocurre todos los días. Y hay como 6 casos más donde Israel propuso la paz y nada. Nunca quisieron la paz, siempre se negaron. ¿Eso qué demuestra? Que ellos no quieren paz. Ellos no quieren. Ahí ese es el Mahloket. Ellos te quieren en el mar, ellos no te quieren en la tierra. La única forma de solucionar el problema árabe-israelí es que los judíos se vayan al mar, de que se alejen totalmente del territorio. Así lo declaraba Nasser. ¿Ah? Nasser también lo dice. ¿Ok? Ahí no, pero una pregunta. Ajá. De lo que he entendido yo hasta ahora, si estoy equivocado, por favor, corríjame. Ajá. Todo ese Mahloket, ¿no? Es una cuestión de ambición, de egoísmo, de... Seguro, es cuestión de midot. ¿Cómo se llama? ¿Tú te crees que durante miles de años los árabes, nosotros siempre estuvimos sometidos a los árabes? No, pero en líneas generales nosotros mismos, o sea, porque nosotros... No, ya vamos a entrar en ese punto. Pero desde el punto de vista de los árabes, la arrogancia de ellos es tal, ¿cómo es posible que un judío pretenda vivir dentro de mi área? Un pedacito, o sea, el problema no es la extensión de terreno. No, el problema es dónde está. El problema es dónde están, o sea, no quieren ni siquiera agarres 1 kilómetro, ni siquiera que tengas 1 metro de territorio, porque 1 metro de territorio ya les molesta. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan para que vean la dimensión de lo que es el Mahloket. Ese Mahloket lo puedes llevar a un problema con un familiar, lo puedes llevar a un problema de un hijo, donde llega el punto en que las situaciones son totalmente irreconciliables y pasan generaciones y generaciones y no hay forma de resolver eso. Entonces yo quiero que ustedes entiendan y quiero volverles a transmitir el mensaje. Yo no vine aquí a descubrir el agua mojada, pero sí vine a decir una cosa que la gente, incluyéndome yo primero que nadie, descuida con mucha naturalidad. La gente cree que es normal tener Mahloket. Los jajamín saben la dimensión verdadera de lo que es Mahloket. Y uno tiene que saber que eso es un agente negativo, corrosivo, que se va metiendo dentro de ti y te puede amargar la vida, y puede llegar un momento en que no te encuentres atrapado o atrapada dentro de esa trampa y no consigas la forma de salir de él. No consigas la forma de salir de él. Fíjense hasta qué punto llega el Mahloket, hasta qué punto llega la arrogancia, y voy a dar ahorita el mensaje final para terminar. Hoy en día, bueno, desde hace aproximadamente 2 años, ¿verdad? La arrogancia de los palestinos, después de que terminó la guerra de Gaza, ellos consideran de que tuvieron un triunfo. Hazme Jalila. Todo el dinero que despilfarraron, esto lo hace el Mahloket. Todo el dinero que despilfarraron en hacer túneles, que no les sirvió absolutamente de nada, y el pueblo está pasando hambre, no tienen construcción, y es un atraso total, ¿todo para qué? ¿Ah? Eso es lo que genera el Mahloket. Botaré de dinero, de trabajo, de felicidad, de tranquilidad, despilfarro absoluto, y el mundo está lleno de eso, está lleno por todos lados. Mahloket es lo que sobra por todos lados. Y Hashem hizo el mundo así. Por eso es que uno tiene que tener cuidado. ¿Hasta dónde están llegando esta gente? Y están logrando lo que están buscando. ¿Cuántos años se sabe que Irán está construyendo una bomba atómica? Y este señorito Obama se queda tranquilo como si nada estuviera pasando. No solamente eso, sino que no deja trabajar, no deja que los demás hagan su trabajo. Y nadie reacciona frente a una situación así. ¿Y qué es lo que están buscando ellos ahora? Ustedes saben la dimensión que tiene lo que están buscando hoy en día los palestinos, que es el reconocimiento unilateral de un Estado palestino reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿sí? ¿Saben lo que significa una cosa así? Señor, el problema no está... ¿y cuál es la estrategia de ellos? Ellos dicen, nosotros queremos que se declare un Estado palestino con los territorios ocupados, o sea, donde se retorne la franja de Gaza, donde se retorne la franja occidental y tengamos la franja de Gaza. Mentira.
Todo eso es mentira. Ellos no quieren ninguna franja occidental, ellos quieren todo el territorio. Lo han dicho hasta el cansancio. ¿Ah? Que desaparezca Israel, eso es lo que ellos quieren. Y ni siquiera hace un mes el vil y nefasto parlamento inglés tuvo la poca vergüenza de declarar, ¿verdad?, el derecho de la formación unilateral de un Estado palestino. Cuando ellos fueron participantes en el Congreso de Oslo y ellos reconocieron en el Congreso de Oslo, ¿qué fue lo que...? Señores, les voy a decir una cosa para que ustedes entiendan hasta dónde llega la profundidad de lo que yo estoy hablando. ¿Saben quiénes han sido los voluntarios más acérrimos a entregar territorio? Los héroes de guerra. Pero ¿saben por qué los héroes de guerra? Les puedo decir quiénes fueron. Ehud Barak estaba dispuesto en Oslo a dar todos los territorios. Ariel Sharon, y no estoy hablando mal de ellos, para que ustedes entiendan lo que yo les quiero transmitir. Ariel Sharon fue el que devolvió Gaza. Ellos fueron héroes de guerra, ellos estuvieron dentro de la guerra, ellos vivieron la guerra. Ellos nunca lo van a decir de la boca hacia afuera. Pero ¿saben por qué ellos fueron los más acérrimos voluntarios a entregar territorio? Porque ellos saben que en una guerra cualquier error se puede pagar con la vida. Se puede caer toda la nación. Ellos saben que en todas las guerras han habido milagros. Y son incapaces de decir, no hay ningún problema, volvemos a pelear. Tú nunca vas a oír de un héroe de guerra, una persona que Ehud Rabin fue uno de ellos. Tú nunca vas a escuchar de los héroes de la guerra en Israel. Nunca vas a escuchar de la boca de ellos, no hay ningún problema, vamos a la guerra. Porque ellos saben lo que es la guerra. Ellos saben lo que significa la guerra. Y ellos están conscientes de que si todavía hoy existimos como Estado, es porque ha habido un milagro. Es por milagros que han ocurrido en la guerra. ¿Cuál es el mensaje final al que yo me quiero referir? La Torá reacciona distinto a cómo reaccionan las naciones del mundo en este aspecto. Normalmente, cuando una persona tiene un problema, busca los factores externos, ¿verdad? Como diciendo, oye, fulanito, tú tienes un hermano que está peleado contigo. Sí, yo tengo un hermano que está peleado conmigo porque ese es un estúpido, porque ese es un impertinente, porque él hizo esto, porque él hizo lo otro. No, la culpa siempre la tienen los demás. Tú siempre eres un santico. Tú siempre eres un santico. Nosotros no pensamos así. Y es nuestra reacción natural frente a los problemas de Mahloket, sobre todo. Nuestra reacción natural es reaccionar de esa forma. Pero ¿cuál es la lección que da la Torá? La Torá dice, partiendo de la base de que Akadosh Baruj Hu controla el mundo entero y que todo proviene de él, ¿verdad? Tú tienes que entender de que este Mahloket que existe en Israel lo maneja Akadosh Baruj Hu. Tú tienes que entender que los Mahloket que existen en tu familia los maneja también Akadosh Baruj Hu. Ahora, ¿qué es lo que espera Akadosh Baruj Hu de ti? Tú eres el que tienes que reaccionar, tú eres el que tienes que resolver el problema. ¿Qué fue lo que le dijo el jajam al que compró el periódico? Anda a comprar la suscripción del otro, no importa. Pero es injusto, eso no hay derecho, eso no tiene sentido lo que usted me está diciendo. Cállate y vete a comprar el periódico. No importa. Yo le he dicho a personas que me han pedido consejo en un litigio, una cuestión, ¿cuánto vas a perder te estás peleando con un hermano tuyo? ¿Cuánto estás perdiendo? Tanto, dale. Sales ganando. Y estamos hablando de cantidades importantes en dólares. Sales ganando. Pierde lo que estás perdiendo, dale apriétale la mano a tu hermano y termina con este Mahloket ya de una vez. Eso es lo que te va a decir fundamentalmente la Torá. Por supuesto, habrá que pelear en algunos momentos, no se podrá recurrir a eso, necesariamente habrá que pelear, pero no vamos a entrar ahorita en ese detalle. Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar yo? El problema del Mahloket depende de uno, no depende de los demás no te van a resolver tu problema de Mahloket. No esperas que el hermano que está peleado contigo te haga las paces a ti. Yo no voy a hacer nada hasta que él venga. Hay Mahloket, qué cosa tan fea, una madre con un hijo.
yo no hablo con ella hasta que... ¿Qué estás hablando tú si tú estás aquí pues, gracias a ella? ¿Quién te crees tú para decir de que yo no hablo con ella o porque me hizo algo? Es que aunque te haya hecho lo peor, ya nada más el hecho de que estés respirando se lo debes a ella. ¿Quién eres tú para decir de que yo no le hablo a ella y que si ella no me dice tal cosa? Tienes que bajar la cabeza y someter. Baje la cabeza. Tenga la fuerza de voluntad de bajar la cabeza y usted sale ganando. Y el problema que existe hoy en día en Am Israel, la única forma de solucionarlo no es comprando más armamento. Seguro que hay que seguir comprando armamento y hay que seguir teniendo tanques y hay que seguir comprando los rockets estos. ¿Cómo que se llama? Los misiles Iron Dome. Seguro que hay que seguir comprando toda esa cuestión porque vivimos en un mundo de causa y efecto, pero eso no es lo que va a solucionar los problemas. Lo que verdaderamente va a solucionar los problemas es el mahloket interno dentro de nosotros en Am Israel. Le voy a dar una clave para que entiendan y con eso vamos a terminar. Si ustedes se fijan, cuando yo escribo una palabra en hebreo, vamos a suponer que yo estoy escribiendo una palabra en hebreo, ¿cómo comienzo yo a escribir en hebreo? ¿Escribo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. El castellano se escribe de izquierda a derecha. Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Todos sabemos que de acuerdo a la Kabbalah y a la Torah también, la derecha representa el Gesed, la bondad de Kadosh Baruj Hu, y la izquierda representa la Kepurá, el juicio estricto, el juicio estricto, el Din. Dice nuestro Jajamim que la razón por la que nosotros comenzamos a escribir por la derecha es para ser juzgados por el Gesed, para que Kadosh Baruj Hu nos juzgue con bondad. Pero oigan lo siguiente, van a ver un detalle muy interesante en la escritura en hebreo. Las palabras se comienzan a escribir de derecha a izquierda, pero cuando tú comienzas a escribir una letra, ¿cómo la comienzas a escribir? De izquierda a derecha. Tú quieres escribir una mem, ¿verdad? ¿Cómo comienzas a escribir la mem? De izquierda a derecha. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la enseñanza que da nuestro Jajamim ahí? Muy sencillo. Cuando las letras están unidas y forman palabras, lo que impera es el Gesed, la benevolencia, la bondad. Akadosh Baruj Hu nos juzga con bondad. Pero cuando la palabra se deshace, quiere decir que las letras comienzan a separarse y la letra se queda sola, entonces ahí cambia la ecuación, ¿verdad? De izquierda a derecha, y empiezan a ser juzgadas por el din, por el juicio estricto. Entonces, ¿qué pasa? Tú quieres tener más bloque con tu familia, tú quieres tener más bloque con tus hijos, tú quieres tener más bloque con tu mujer, tú quieres tener más bloque con tu familia. Atente a las consecuencias. Akadosh Baruj Hu te va a juzgar por el din estricto y Haz de Jalila, ¿no? ¿Quién se salva del juicio estricto? Ninguno de nosotros puede decir de que está totalmente limpio de falta. A nadie le conviene que lo juzguen con el juicio estricto. En cambio, ¿verdad? Que si uno mantiene la cohesión, la unidad, si tú, a pesar de las diferencias con los tuyos, trata de mantener la unidad y cedes de tu parte para poder mantener esa unidad, ahí sí vas a ser juzgado con Gesed y vas a tener todo lo bueno, sin mucho esfuerzo. Va a ver que Akadosh Baruj Hu te va a ayudar en todos los planes que tú te propongas para ti. Y lo mismo ocurre con Am Israel. La única forma de liberarnos de esto no es comprando más armamento. La única forma de liberarnos de este flagelo que tenemos encima, de este karma que tenemos encima, de este mahloket que tenemos encima, no solamente con los árabes, sino con el mundo entero, ¿verdad? Es uniéndonos entre nosotros. La única forma, o sea, respetándonos entre los Yehudim y manteniendo la unidad entre los Yehudim. En la medida en que nosotros trabajemos por dentro, en esa medida las cosas comenzarán a cambiar hacia afuera y en esa medida se podrá erradicar el mahloket. Muchas gracias.